Muy bien. ¿Cuántos queremos oír la palabra de Dios? ¿Trajeron sus Biblias? Espero que la tenga o en papel o en el celular, pero que la tenga. Porque si usted es de esos que escucha una predicación sin tener la Biblia en la mano, usted está en riesgo de ser engañado fácilmente. Porque usted es de los que va a terminar diciendo amén, pero no sabe ni a qué le está diciendo amén. Muy bien. Yo quiero compartir una palabra que he titulado expectativas correctas. Vamos a hablar hoy de eso, de expectativas correctas. Como seres humanos, somos muy dados a tener expectativas. Y una expectativa no es otra cosa sino la esperanza de realizar o conseguir algo. ¿Y algunos aquí tienen expectativas? ¿Alguien aquí tiene expectativas? ¿Sí seremos un pueblo con expectativas? Debemos tener expectativas. La expectativa de repente de comprar una casa, de hacer una carrera, de tener un viaje. Es bueno tener expectativas. El problema es cuando tenemos expectativas incorrectas. ¿Qué es una expectativa incorrecta? Se lo ilustro. La publicidad, de hecho, se aprovecha de nuestra nobleza. Y entonces de repente, como por ahí está la idea de que es pecado ser gordo. O sea que todo el planeta tiene que ser gente fit. Y no estoy diciendo que no nos cuidamos. Pero entonces la gente como que vive con esa necesidad. Y entonces aparece el publicista que ¿qué dice? Le tengo la solución. Cansado de esos kilitos de más, no sufra más. Sin dietas y sin ejercicio, aquí está la pastilla mágica y el gel reductor de abdomen. Y llame ya, las próximas 20,000 llamadas recibirán esta promoción. Y la gente ante esa expectativa la compra. Pero ¿en qué termina esa expectativa? En frustración. Porque después de un tiempo, ¿qué se dan cuenta? Eso no funcionó. Era una expectativa incorrecta. Se lo ilustro. Aquellos que se casan. Cuando se van a casar y pues realmente van las mujeres que los hombres, ¿qué tienen? Una expectativa. Me voy a casar y él será mi príncipe azul, y se lo imaginan. Y después de un tiempito de convivencia se dan cuenta que de príncipe azul pocón, más bien parece el ogro del pantano verde. Parece Shrek pero multiplicado. O le pasa como le pasó a un muchacho que vino a una iglesia como estas. No de aquí, otro muchacho. Y llegó y cuando vio a una chica cantar quedó enamorado por la manera como esa chica cantaba. Entonces él venía al culto y casi ni se concentraba, era ahí. Tan enamorado que se dio a la tarea de conquistarla. Finalmente la conquistó y se casaron. Feliz. Pero después de la noche de bodas, en la mañana siguiente, cuando vio a esa chica tan linda que cantaba, pero la vio ahora con el pelo despeinado como gallina matada a escobazos, con ese maquillaje corrido y con ese mal aliento, se quedó mirándola y le dijo: ay, mi amor, canta, por favor, canta. Porque es que a veces tenemos expectativas que no son correctas. Hoy, 7 de agosto del 2022, este país va a estrenar un nuevo gobierno. Y me temo
que algunos colombianos, y entre ellos algunos cristianos, me temo, tienen unas expectativas muy altas. Y cuando uno tiene expectativas muy altas, el riesgo de frustrarse es alto. Me preguntaron qué día, pastor, ¿y cuál es su expectativa con este gobierno? Y yo le dije, la misma que he tenido con todos los gobiernos. Ninguna. Yo no espero nada de este gobierno. ¿Por qué? Porque cuando usted no espera nada, pues no se va a decepcionar. Yo hoy estoy aquí, 7 de agosto, firme diciendo, mi esperanza está firme e inconmovible en el único Dios verdadero, en el incorruptible que se hizo hombre en Cristo Jesús. Mi esperanza viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe? Cuando Jesús vino a la tierra y cuando ya estaba por terminar su ministerio, después de 3 años largos de predicar y hacer señales, en la gente había una expectativa, incluidos los discípulos. Los discípulos creyeron, este es el Mesías, y realmente lo es. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Que tienen una expectativa incorrecta. Ellos creían que Jesús era un Mesías político, alguien que los iba a liberar del yugo del Imperio Romano. Y cuando Jesús está para entrar a Jerusalén y se da cuenta de eso, Él dice, bueno, tengo 2 opciones. Puedo ser brusco y decirles en la cara que aterricen, que no sean atolondrados. O la otra opción es contarles una parábola. Así que les contó una parábola. Y yo quiero que miremos esa parábola que Jesús contó. Lucas capítulo 19, versículo 11 en adelante. Tenga su Biblia abierta, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Leamos toda la parábola y prestémosle el sentido para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. La palabra del Señor dice así: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. Porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades.
Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero. Lo he guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que, ¿sabías que soy muy exigente? ¿Que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes: quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Amén. Dígale a su hermano: debemos ajustar nuestras expectativas. Y yo quiero que mientras escucha esta palabra piense en la realidad suya, su hogar, su negocio, su situación y por supuesto este país. La idea es que tengamos expectativas correctas. Porque lo peor que podemos hacer es tener expectativas incorrectas. ¿Qué producen expectativas incorrectas? Frustración. ¿Cuántos quieren evitar la frustración? ¿Qué debemos tener? Expectativas correctas. Y esta parábola nos va a ayudar a responder a la pregunta: ¿cómo tener expectativas correctas? Y si usted me lo permite, quiero dejar en su corazón 3 claves que le van a ayudar a tener expectativas correctas. De repente a corregir si tiene expectativas que no son. La idea no es que no tenga expectativas, debemos tener expectativas. ¿Sí, amén o no amén? El pueblo de Dios debe tener una expectativa, pero una expectativa correcta. 3 claves. Número 1, para los que les gusta tomar apuntes. Para tener expectativas correctas, lo primero que necesitamos es corregir las ideas. Porque una expectativa incorrecta empieza aquí, en la mente. Tenemos unas ideas que son totalmente incorrectas. Si usted mira una vez más el versículo 1, lo leímos, pero vuélvalo a mirar. Dice el texto: como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola. ¿Por qué? Léalo conmigo. Porque estaba cerca de Jerusalén y la gente, ¿qué hacía? Pensaba. ¿En qué pensaba? Que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Léalo en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo dice mucho más claro. Dice: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía.
Y como ya se acercaba a Jerusalén, léalo por favor, en la pantalla está, les contó una historia. ¿Para qué? Para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría ¿cómo? De inmediato. Pensemos un poquito en el contexto. Para este tiempo los judíos están celebrando la Pascua y aproximadamente, según los historiadores, en la época de la Pascua 2 millones de judíos iban a Jerusalén. Iban con ese corazón que les latía. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Tal vez este año va a aparecer el Mesías. Y así como Dios levantó a Moisés, que nos libertó de la esclavitud de Egipto, este Mesías nos va a liberar. Pero ellos esperaban un Mesías político, alguien que cuando entrara a Jerusalén se dirigiera al palacio de Herodes, lo derrocara, los independizara y los pusiera a vivir chévere. Por eso por el camino la expectativa de ellos era: ¿quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Quién será el mayor, el más grande? Y cuando Jesús nota eso, ¿qué dice? Esta gente no lo ha agarrado, no lo ha entendido. Y entonces Jesús cuenta esta parábola para corregir ideas entre otras cuales, la idea de que ellos tenían de que el reino de Dios era igual a los reinos de la tierra. Y yo quiero decirles hoy, de verdad, el reino de Dios no se parece absolutamente en nada a los reinos de esta tierra. Los reinos de esta tierra, llámense como se llamen, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de donde sea, siempre estarán afectados por la corrupción, por el robo, por el engaño, por la mentira, por los intereses propios. Pero el reino de Dios es incorruptible y ese rey es el que el pueblo de Dios tiene que esperar. Yo espero el reino de Dios. Y por eso la parábola que Jesús cuenta es simple. ¿Cuál es la parábola? Un hombre noble que se va lejos, ¿a qué? A recibir un reino y luego regresa. Pero mientras tanto llama a 10 de ellos y a cada uno le da una mina, dice la Reina Valera. Le da una cantidad de dinero que realmente es el equivalente más o menos a 3 meses de salario. Realmente, como dice la parábola, no era mucho. Esta parábola no la podemos igualar a la parábola de los talentos, que es distinta. La parábola de los talentos habla de capacidades, de oportunidades. Pero en esta parábola que hemos leído, lo que le da el Señor, el noble, el que va a reclamar el reino, lo que le da a la gente es algo que es el evangelio. Lo que se le ha entregado a todo ser humano es el evangelio. Y óigame esto: la vida en la tierra y la vida en la eternidad depende de lo que nosotros hagamos con el evangelio. ¿Qué es lo triste? ¿Qué hacen muchos con el evangelio? Lo rechazan. ¿Qué dicen? Gente loca, gente no sé qué. Gobiernos enteros rechazan el evangelio, lo desprecian. Esas ideas hay que corregirlas. Eso tenemos que corregirlo sí o sí. ¿Qué han hecho otros con el evangelio? Lo han convertido en un negocio. Esa parábola dice que cuando el rey regrese, va a ajustar cuentas. Y hay de aquellos que han pervertido el evangelio y lo han convertido en un medio para enriquecerse. El evangelio de Jesucristo es para llevarle esperanza a todo el mundo.
no la esperanza de que si usted sigue a Cristo se va a volver rico, millonario y poderoso. No, el regalo de la salvación y el regalo del evangelio es mucho más que tener plata, es mucho más que tener salud. El regalo del evangelio es mucho más que arreglar su matrimonio. El regalo del evangelio es que sencillamente por la gracia de Dios no tendremos que ir al infierno, sino que seremos salvos y estaremos en la casa del Padre por toda la eternidad. Ese es el regalo. El regalo es la salvación. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar. A eso fue a lo que el Señor nos llamó. Y por eso en esta parábola Él le da, no a unos más, a otros menos, a cada uno le dio lo mismo. Y les dejó una misión clara. ¿Cuál es? Mientras yo voy y vuelvo, negocien, usen eso que les he dado. Y tal vez a nosotros nos toca hoy corregir ideas. Ideas como cuáles. Seguir a Cristo no te va a eximir de problemas y de dificultades. Todo lo contrario. Si tú quieres vivir para agradar a Dios, en este mundo no vas a ser popular y probablemente tarde o temprano algún gobierno se va a levantar para perseguirnos porque no estamos de acuerdo con sus normas que están en contra de este precioso libro. Pero no importa el precio, porque la Biblia dice que bienaventurados somos cuando por la causa de Cristo somos perseguidos. Así que si eso es lo que viene, pues estamos preparados y listos, pero no dejaremos de anunciar el evangelio y de decirle a este mundo que el único Cristo es Jesucristo y que la única esperanza para nosotros sigue siendo el reino de Dios. Tenemos que corregir ideas. Y mire la parábola que utiliza Jesús. Jesús utiliza una parábola basado en una historia real, porque realmente eso que narra Jesús en la parábola fue lo que hizo Arquelao. Usted lo puede buscar en la historia. Arquelao era hijo de uno de la dinastía de Herodes, y cuando Herodes su padre muere, Arquelao va a Roma, a donde el emperador, para decir: mire, la herencia que me dejó mi papá es que yo sea el rey. Pero ¿qué hicieron los judíos? Lo mismo que narra la parábola. Mandaron una delegación para que le dijera al emperador: ¿qué cosa? Este no debe ser rey. Pero ¿qué dijo el emperador de turno? A mí qué me importa lo que ustedes opinen, Arquelao será rey. El punto es este, hermano: vivimos en una generación que no quiere que Dios reine. Vivimos en una sociedad que está levantando cuanta idea, ideología quieren en contra del diseño original de Dios del matrimonio, en contra del diseño original de la familia. Una generación que está levantando leyes anticonversión para impedir que prediquemos el evangelio. Una generación que no quiere a Dios en su escenario. Una generación que no quiere que Jesús sea rey. Pero a mí qué me importa lo que piense esta generación, porque finalmente y al final de la historia Jesús regresará y será rey, gústele o no le guste a las naciones de la tierra. Él será el rey. Él reinará, Él volverá. Por eso Jesús cuenta esta parábola. Pero hay una segunda clave que necesitamos entender. Si queremos tener expectativas correctas, en segundo lugar, necesitamos conocer a Dios. Porque ese es el mensaje de la parábola. Finalmente, aunque algunos no quisieron, el nombre de la parábola fue... Y cuando regresó, ¿ya qué era? Ya era rey. Y aunque hubo enemigos que le amargaron la vida, el rey no se preocupó primero por sus enemigos, sino que se ocupó primero de sus siervos. Es decir, no fue que llegó con ese espíritu revanchista y dijo: a ver, ¿dónde están los que no querían que yo fuera rey? Pues ahora sí no. Porque está ilustrando a Jesús, y Jesús no es ese tipo de rey. Lo que hace Él es que llega
y llama a los siervos a los que les ha dado el dinero. El primero, usted lo leyó, ¿cierto? Llega con un reporte fantástico. ¿Cuál es el reporte? El dinero tuyo se multiplicó 10 veces más. Oiga, eso es una productividad del 1000%. Ni DMG en sus mejores tiempos pagaba eso. Oiga, ni los narcotraficantes tienen tanta productividad, 1000%. ¿Y qué dice el rey? Oiga, qué bien, eres un buen siervo. ¿Y qué dice? Te pondré sobre 10 ciudades. O sea, del reino que acaba de recibir, 10 ciudades. Esto es importante entenderlo, porque algunos cuando piensan en el cielo tienen un concepto no bíblico y entonces piensan que el cielo es lo más harto. Algunos piensan que la gente cristiana se muere y automáticamente tienen batas blancas y están sobre las nubes tocando arpa por la eternidad. Oiga, qué jartera el cielo. Si eso es el cielo, yo no quiero el cielo. Menos mal que la Biblia me deja ver que el cielo es un lugar parecido a este lugar donde vivimos, solo que no hay pecado y que sobre todo Dios es el que reina, Dios es el que está allí. No hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay muerte. La presencia de Dios está allí. Por eso es que nuestra vida en la tierra es la preparación para el cielo. Aquí estamos preparando y entrenándonos para hacer lo que vamos a hacer por la eternidad. Porque a este que multiplica el dinero le dicen, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, la recompensa en el reino de Dios no es pasarla rico y descansar y no hacer más. La recompensa es más trabajo. La recompensa es más servicio. La recompensa es más autoridad, porque el trabajo es una bendición. Por lo menos así yo lo leo en la Biblia, el trabajo es una bendición. Pero luego aparece el que trabajó, pero pareciera que no trabajó tan duro. Aunque el reporte fue bueno, ¿cuántas veces multiplicó el dinero? 5. Pero si usted lee la parábola, él no recibe un elogio. El rey no dice, oiga, qué bien, no, simplemente ¿qué le dice? Estará sobre 5 ciudades. Tal vez fue muy flojo, de esos que pudieron haber hecho más, pero no lo hicieron. Pero en medio de escenario aparece uno, probablemente con un pañuelito en la mano. Y cuando le piden cuentas, ¿qué dice? Pues no. Yo guardé la plata en el pañuelo. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el argumento que él da? Porque yo sabía que usted es una persona muy exigente, que recoge donde no sembró. Oiga, qué excusa. Y esta palabra es para aquellos que les gusta dar excusas. Delante de Dios no hay excusa que valga. Porque hay gente que a la hora de dar excusas tienen maestría y doctorado. Y mire, a mí personalmente cuando trabajo con gente, ¿sabe qué es lo que me fastidia? Gente que dé excusas, deme resultados, deme lo que sea, pero no me dé excusas. Y este sale aquí con excusas, no, es que tuve miedo, es que tú eres un hombre muy exigente. ¿Y qué le dice el rey? El rey le dice, te voy a juzgar por tus propias palabras. Porque hagamos un paréntesis. ¿Cuántos en el ámbito académico laboral tuvieron maestros o jefes exigentes? ¿O han tenido? Cuando uno tiene un maestro exigente, ¿eso a qué lo obliga a uno? ¡Pilas! No, es que con ese profe cierra la puerta. Y después de que cierra la puerta dice, saquen una hoja. Y ese lleva lista. Uy, no. Si hubiera sido verdad que él sabía que él era exigente, ¿qué hubiera hecho? Pero no hizo nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no conocía al rey. Otra pregunta: ¿por qué algunos ciudadanos de esta parábola odiaban tanto al que iba a ser rey? ¿Tenía alguna razón?
La parábola dice, es que este noble era un tirano. No. ¿Por qué lo odiaban? Sencillamente porque se les dio la gana de odiarlo. Y yo pregunto, aplicando hoy en día, ¿por qué hay gente que tanto odia a Jesús? Que tanto odia el evangelio, que tanto odia a la iglesia. ¿Por qué tanto lo odia? ¿Sabe la razón? Sencillamente porque no conocen a Dios. Tienen un mal concepto. Este hombre no conocía y por eso el dinero lo utilizó mal. Alguien puede decir, ay pastor, pero no hizo nada malo. Ok, no hizo nada malo, pero no hizo nada bueno. Conclusión, ¿qué hizo? Nada. Mira, si nosotros queremos ajustar nuestras expectativas, necesitamos con urgencia conocer a Dios. Y yo le quiero mostrar el único lugar donde tú vas a conocer verdaderamente a Dios es a través de este libro, la Biblia, la bendita y eterna palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Un gobierno vendrá, un gobierno saldrá, pero Dios permanecerá para siempre. Su palabra nunca va a cambiar. Necesitamos conocer a Dios. ¿Sí amén o no amén? ¿Sí amén o no amén? ¿Cuál fue el problema aquí? El problema era que este hombre realmente no conocía al rey. Y yo he escuchado a muchas personas decir, pastor, yo no doy dinero, porque es que Dios no necesita dinero. Y a esas personas yo les digo, amén, Dios no necesita dinero. El hombre de esta parábola, ¿qué quería? ¿Ganar dinero a través de sus siervos? No. Cuando él llega y le dan cuentas, lo que hace es darles más. No, ok. Grábate esto en la cabeza. Esto no se trata de dinero, se trata de carácter. Dios le ha dado a esta humanidad el dinero para formar y probar el carácter, porque el dinero prueba realmente la clase de persona que nosotros somos. Por eso a mí no me vengan con cuentos y a decir que amas a Dios, que Dios es lo más especial y ni siquiera eres capaz de ser fiel a Dios con tu diezmo. Ese cuento no se lo cree ni usted mismo, porque sencillamente cuando uno ama a Dios, uno entiende que absolutamente, no el diezmo, absolutamente todo es de Dios. Y si todo es de Dios, para mí no hay ningún problema de devolverle una pequeña parte para que el reino de Dios se siga extendiendo y el evangelio se siga anunciando. ¿Qué pasó con el que guardó la plata en el bolsillo? Hoy en día no la guardan en el pañuelo. ¿En qué la guardan? En el banco, en un CDT, debajo del colchón. Pero ¿qué pasó con él al final de la historia? ¿Lo retuvo? Lo perdió. Grábese eso en la cabeza. Todo lo que tú no uses para extender el reino de Dios y para anunciar el evangelio, al final de cuentas, lo perderás. 40, 50 años que gastaste de tu vida para amasar una fortuna, y cuando te mueres, te quedó, perdiste. Los talentos, el tiempo que Dios te dio, si no lo usas para extender el reino de Dios y anunciar el evangelio, lo vas a perder. Perdóname, eso es lo más estúpido que tú puedes hacer. Lo que tienes que hacer es que absolutamente todo lo que Dios te da, el tiempo, el talento, el dinero, absolutamente todo, usarlo para que el reino de Dios se extienda, para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra, porque el día que te mueras y tengas que salir de esta tierra, vas a salir con un corazón feliz, porque dices, usé bien todo lo que Dios me dio. ¿Sí amén o no amén? Pero este hombre lo perdió todo, absolutamente todo, por no conocer a Dios. Y una tercera y última clave es esta.
para poder tener expectativas correctas, no solo necesitamos corregir ideas, no solo necesitamos conocer a Dios, sino que necesitamos cumplir la misión. Y en esta parábola, ¿la misión estaba clara, sí o no? ¿Sí o no? Se le da el dinero, se le da la mina y ¿qué dice el noble antes de irse? Tome y negocie, multiplique eso, haga rendir eso y se va. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y cuál es nuestra misión en la vida? Porque es que me preocupa que la iglesia no ha entendido cuál es su misión. Y algunos creen que la misión de extender el reino de Dios y anunciar el evangelio es exclusiva de pastores. Eso es incorrecto. Todo cristiano verdadero tiene que cumplir la gran comisión. Ay, pastor, pero ¿cómo hago? Su merced no entiende. Es que yo tengo un trabajo y en ese trabajo pues no me dan tiempo libre, porque si me dieran tiempo libre yo iba a la iglesia y predicaba. Hey, te quiero ubicar, como dicen por ahí, o sea, ubícate. Ubícate, no tienes que dejar ese trabajo, tienes que extender el reino de Dios y anunciar el evangelio allí donde Dios te permitió trabajar. Allí tienes que ser sal y luz, allí tienes que predicarle el evangelio a alguien. Así no lo crea, pero así es. Allá tiene que compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque yo probablemente nunca voy a poder ir a donde tú trabajas, pero tú sí, y tú tienes que ser misionero allí. Si tú no lo haces, vas a perder todo. ¿Y sabes la parábola? Llega la hora de ajuste de cuentas, entonces el que no lo usó, ¿qué dice? Quítenselo y dénselo. ¿A quién? Al que tiene más. ¿Se da cuenta que en el reino de Dios no cabe eso de ¿lo digo o no lo digo? Bueno, es que el problema de la sociedad colombiana es la desigualdad. Mire que aquí no Jesús no dijo, bueno, démosle a todos por igual, sea que trabajen o no trabajen, eso todos por igual. Eso no es evangelio, eso está en contra del evangelio. Se lo digo un aspecto personal, porque para mí el problema de las naciones latinoamericanas no es un problema de desigualdad, es un problema de pereza. De pobreza. Lo que hay que resolver en este país no es la desigualdad, porque lo que han hecho en otros países es eso, ponerlos todos iguales, iguales de pobres, iguales de vaciados, iguales de estar en la olla, mientras que los que gobiernan están en riqueza. No, el problema es de pobreza, y la pobreza está aquí en la mente. Y aunque no lo creas, el evangelio tiene el poder para romper con esos esquemas y liberar a la gente de la pobreza espiritual, emocional y financiera. El evangelio sí funciona. Es aquí. Por eso que dice el de la parábola, no, ese que no lo usó, désenlo. Y protestaron, apareció la protesta, apareció la marcha, que dijeron, no, pero ese ya tiene. ¿Y qué dijo el Señor? Así es, al que tiene y al que no tiene. ¿Por qué? Porque no lo usa, porque no lo aprovecha, sencillamente porque no cumplió la misión. Porque no lo cumplió. Y te lo quiero recordar. Todo lo que no uses para extender el reino de Dios y anunciar el evangelio, finalmente lo perderás. Lo vas a perder. El dinero, los talentos, todo. Jesús no necesita nuestra ayuda para establecer su reino. No, si Él quiere viene hoy, lo establece. Pero en su soberanía, ¿qué quiere Él? Que nosotros participemos. Pero si tú no lo haces, tranquilo, Dios va a usar a otros. Él no se va a parar, jamás. ¿Y qué pasó al final? El 27 dice, pero en cuanto a estos enemigos míos, que no me querían por rey, tráiganlos acá
¿Y qué más? Y mátenlos, versículo 27 visuales, y mátenlos delante de mí. Sé que esto a muchos no les gusta, pero el juicio sobre esta humanidad viene que viene. El Señor Jesús pronto regresará a esta tierra. La esperanza más grande que un cristiano puede tener no es que tengan este gobierno o aquel gobierno, que llegue este subsidio o el otro subsidio. La esperanza más grande es saber que aquel que murió en la cruz, que resucitó y que fue al cielo, muy pronto regresará a esta tierra, y que en esta tierra toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¡Aleluya! Él viene otra vez. Entonces, ¿cuál es la expectativa correcta que debemos tener nosotros? Mire, ¿qué espero yo de este gobierno? Nada. Honro a mis viejos, campesinos, gente pobre, pero que nunca me enseñaron a depender de un subsidio de nadie. Me enseñaron a trabajar, me enseñaron a ahorrar, me enseñaron a ser honrado. Y luego, en su momento, aprendí que la bendición que realmente necesitamos es la bendición del Dios del cielo. Hoy estoy de pie y públicamente digo: yo sigo esperando en el Dios eterno, en el Dios de la vida. Él es mi socorro. Él nunca me ha fallado y nunca me fallará. Él es mi esperanza, Él es mi expectativa, Él es mi todo. Él nunca me va a fallar. ¿Qué haré con este gobierno? Lo que he hecho con todos los demás desde que soy cristiano: orar. Oraré para que al presidente Gustavo Petro le vaya bien. Me someteré en todo lo que ellos digan que esté alineado con esto, pero cuando esté en contra de esto me levantaré, así eso me implique lo que me implique. Yo obedeceré primero a Dios antes que a cualquier gobierno. Mi rodilla se doblará para adorar a Jesucristo. Él es mi todo y no hay más. Mi pregunta es: ¿y cuál es tu expectativa? Tu expectativa no solo del gobierno, tu expectativa de la vida. ¿Cuál es tu expectativa? Algunos, tristemente, su expectativa es jubilarse. ¿Para qué? Para levantarse por la mañana, pegarse un baño y un desayuno y no hacer. ¡Qué flojera! ¿Cuál es su expectativa? Ser rico, ser famoso, ser lindo con abdomen plano. ¿Cuál es su expectativa? Tenga las expectativas que quiera, pero por favor, use su vida, todo lo que Dios le ha dado, úselo para llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Úselo para anunciar el evangelio. Yo le doy gracias a Dios que me permitió entender esta verdad, y desde mis 22 años le sirvo a Él. Y estoy dispuesto a gastar la última gota de sudor, de sangre, de lágrimas, con tal de que las naciones de la tierra conozcan a Jesucristo. Jesucristo es mi todo. No hay nada que esté por encima de Él. Y mi esperanza es que cuando Él regrese, me encuentre sirviéndole y me encuentre trabajando para su gloria y para su honra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo te animo en esta mañana para que tengas esa expectativa, para que nunca te desenfoques, para que tu esperanza sea Cristo, para que te gastes. Porque es triste desgastarse en el pecado, pero es lindo no desgastarse para Dios. Conocí a Jesús a los 17 años, 4 años perdidos de mi vida en el pecado. Pero ahora que le conozco y que le sirvo, cada vez que me veo una cana, bueno, si es que se ven las canas,
y me siento que ya no soy tan joven. Pienso y suspiro, ha valido la pena gastarse, desgastarse y morir haciendo famoso el nombre de Cristo. Termino con esta frase. Para no frustrarnos en la vida, tengamos correctas expectativas. Que Jesús sea tu esperanza.